Muy buenos días nuevamente. Comenzamos nuestro bloque de noticias siendo las 8:37 de la mañana. Tenemos la presencia mediante videollamada del señor Nelson Erazo. Nelson Erazo es un quiteño, presidente del Frente Popular, conocido activista social, que está encargado, está anunciando una serie de manifestaciones que comenzarán a sucederse a nivel nacional a partir del 28 de abril. Estas manifestaciones van a tener su pináculo, ¿no? Su nota más alta, evidentemente el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. Primero, muy buenos días, Nelson. Bienvenido. Muy buenos días, Fernando. Un gusto, como siempre, estar en este importante espacio para los sectores sociales, para dar a conocer las distintas actividades que venimos impulsando en defensa de los derechos de los trabajadores y los pueblos. Nelson, ¿qué se busca con esta convocatoria? ¿Cuál es la finalidad de la misma para conocer el trasfondo de lo que vamos a conversar en esta mañana? A ver, Fernando, para nadie es desconocido la situación compleja por la que hoy estamos atravesando los distintos sectores sociales, producto de las políticas que se emanan desde el gobierno nacional y que han servido para afirmar la concentración de la riqueza, mientras el pueblo ecuatoriano ha sido despojado de sus derechos y los niveles de pobreza han ido creciendo. Para nadie es desconocido que la corrupción es pan de cada día y que se evidencia en las últimas acciones en donde, violentando todos los procesos jurídicos, pero sobre todo violentando las decisiones del pueblo ecuatoriano, acaba de salir libre uno de los principales responsables del atraco de los recursos de los ecuatorianos en el tiempo del correísmo, y me refiero al reo todavía, al señor Jorge Glass. Digo esto porque mientras a la ciudadanía se le somete a un sinnúmero de aspectos que afectan sus derechos, ocurre que los de camisa de cuello blanco salen sin respetar los debidos procesos, sin pagar un solo centavo y obviamente con la complicidad del gobierno nacional. Nelson, para nadie es desconocido, mi estimado Fernando, Nelson, que el gobierno nacional, discúlpeme para ir marcando esto, que el gobierno nacional ha perdido credibilidad, que no tiene el respaldo de la sociedad ecuatoriana, cerca de un 12% de credibilidad para el presidente, cerca del 10% de credibilidad para la Asamblea Legislativa. En el caso de las Fuerzas Armadas, también involucradas en actos de corrupción, de donde entran y salen los delincuentes como que nada pasara en el tema del Ministerio de Defensa, o lo que ocurre en las instalaciones de la policía, que les roban incluso lo incautado en el tema de las drogas, y nadie dice nada. Nelson, todo eso es parte de una crisis que hoy vivimos. A ver, pero para podernos encauzar, gran parte del motivo de esta marcha que se está convocando es la indignación ciudadana por la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass. Así lo vamos encauzando. ¿Están indignados por esta liberación? Esa es una de las tantas, mi estimado Fernando, pero sobre todo también lo que pasa con los hogares ecuatorianos. Fíjese usted, más del 40% de ecuatorianos viven en condiciones de pobreza, cerca del 20% en condiciones de indigencia. De lo que se evidencia es que cientos de hogares ecuatorianos viven con $271 mensuales, mientras la banca ganó $368 millones en el 2021, es decir, $1 millón diarios. Mientras los empresarios tuvieron ventas por más de $10,000 millones, los hogares ecuatorianos, principalmente de los trabajadores, se sumen en la miseria y en la pobreza. Y si a eso le sumamos, mi estimado Fernando, que de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar, solamente 2 tienen un empleo pleno, evidencia efectivamente el hecho de que existe una crisis no solamente en el escenario político, sino también una crisis en los hogares ecuatorianos. Nelson, por eso pero ¿no te parece un poquito contradictorio? Sí, un poco contradictorio. Estamos indignados por el tema del habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass, pero cuando fueron las más de 200 amnistías dadas por la Asamblea Nacional, también con los votos del gobierno, por si acaso, no se dijo nada. A ver, mi estimado Fernando, una cosa es la amnistía a los luchadores sociales y populares y otra cosa es la liberación a los delincuentes que salen sin pagar los recursos que fueron atracados del pueblo ecuatoriano. No se le puede poner en el mismo saco
a muchos de los compañeros araguros, por ejemplo, que fueron detenidos en las manifestaciones de octubre, a cientos de compañeros que fueron reprimidos en el Parque del Arbolito por levantar su lucha en contra del incremento en el precio de los combustibles. No le puede poner en las mismas condiciones del señor Glass o de quienes incluso ahora ya están yendo a salir libre también con el tema de un habeas corpus, como en el caso del señor Salcedo, que fue responsable de la situación compleja que vive la seguridad social. Estamos de acuerdo que son casos distintos en lo jurídico, pero realmente repercuten y en ambos el gobierno se dice, ¿no? Tuvo tras bastidores y en otro de frente una participación que fue muy polémica para la ciudadanía. En cuanto a la marcha, Nelson, en cuanto a la marcha, van a contar con la presencia de, estoy viendo, agricultores, maestros, trabajadores. ¿Cuántas personas ustedes estiman que podrán sumar a su gran marcha del 1 de mayo? A ver, Fernando, me parece que primero es necesario ubicar un elemento. A los 2 años, luego de la pandemia, vamos a realizar un nuevo 1 de mayo en otras condiciones. Me refiero porque los 2 anteriores, ustedes recordarán, en medio de la pandemia, si bien es cierto, hubo las movilizaciones, pero todavía había dificultades en la incorporación de los distintos sectores por temor al tema del COVID-19. Sin embargo, este año hemos visto cómo los trabajadores, la juventud, las mujeres, los pequeños agricultores, los pequeños productores, al igual que también los sectores de los regantes, lo que ocurre con el movimiento indígena, lo que está pasando con sectores del Magisterio Nacional y de diversos sectores de la sociedad que nos han planteado efectivamente su decisión de movilizarse para rechazar las políticas que estamos viviendo, pero sobre todo para exigir que se respeten los derechos del pueblo ecuatoriano, derecho que permanentemente es violentado por el gobierno nacional y que se expresa, por ejemplo, en el veto total a la ley, a la LOEI, por ejemplo, en el caso de la Unión Nacional de Educadores, o lo que ocurre también con el caso de las mujeres, en donde también se vetó la ley del derecho al aborto en caso de violación a las menores de edad. Es decir, todo este tipo de cosas ha provocado más bien que estos sectores se vinculen de manera directa a las movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores, por el Frente Popular y por los diversos sectores, y que arrancan este día jueves 28 con la movilización del magisterio en rechazo al veto total a la ley, a la LOEI, pero también en demanda de la equiparación salarial. Nelson, para finalizar, tenemos entonces una perspectiva clara. Esta marcha va a tener una mayor repercusión, como tú muy bien señalabas, que las 2 anteriores, que realmente fueron o pasaron casi inadvertidas. Yo creo que van a ser unas marchas potentes, porque evidentemente los problemas de los trabajadores y los pueblos no se han resuelto. Los problemas de la sociedad ecuatoriana se han profundizado como consecuencia de las acciones implementadas desde un gobierno que no atina a dar solución a los diversos problemas, en donde el sicariato es el pan de día, en donde la muerte de la gente es en todas las ciudades y el tema de la violencia se genera evidentemente en cada una de las ciudades de nuestro país. Hoy no sabemos, o más bien sabemos cuándo salimos, pero no sabemos si vamos a regresar. No puede ser posible, mi estimado Fernando, por ejemplo, que el día de ayer se haya hecho una marcha o una movilización motorizada en la ciudad de Quevedo, incluso con gente enmascarada y con armas. Y nadie dice nada. Este tipo de cosas debe acabarse y por eso las movilizaciones tienen mayor vigencia. Quiero señalar que desde el lado del Frente Popular estamos haciendo un recorrido en todo el país. Hoy mismo me encuentro en la ciudad de Loja. Acabo de llegar a esta ciudad para visitar, para discutir, para debatir con los trabajadores, para analizar la situación de los derechos laborales, la propuesta del nuevo Código del Trabajo, pero también para analizar temas muy importantes como son los temas de la seguridad social. Nelson, sana en vida que estés en Loja, tómate un cafecito lojano. Mañana yo voy a estar por Cuenca, por ahí cerca voy a estar. Bueno, entonces Nelson, mañana nos vemos. Yo también estoy en Cuenca el día de mañana porque también tenemos reunión con los compañeros de esa provincia. Ahí nos toparemos entonces, Nelson. Te mando un fuerte abrazo, un saludo también. Vemos que sigues en tu lucha, una lucha que hay que respetar. Son luchas de ideales, luchas de posturas, luchas de gremios que realmente también quieren ser escuchados y no se sienten escuchados en este gobierno. Muchas gracias, Nelson, por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Un gusto como siempre. Muy amable. Muchas gracias a ti.
Bueno, realmente hemos tenido ya la primera intervención de la mañana y el descontento es evidente. Estamos en una situación donde diferentes gremios, diferentes segmentos de la sociedad manifiestan su inconformidad con la falta de control del gobierno nacional y evidentemente la falta de garantías que tenemos para poder desarrollar nuestras actividades. Se menciona una caravana que fue vista, ha sido pública el día de ayer en la ciudad de Quevedo, donde gente encapuchada y armada salió a las calles principales de la ciudad de Quevedo, en Los Ríos, a hacer proselitismo, a hacerse escuchar. Así estamos. No existen autoridades que hagan respetar al ciudadano. Nos encontramos a la buena de Dios. La seguridad pública, la seguridad personal, nuestros domicilios no se encuentran seguros. Robos en todos los lugares del país. Antes se decían, los pelucones allá en San Borondón tienen seguridad, a ellos no les pasa nada, viven amurallados. Inclusive notas de prensa sí lo hacían saber años atrás. En este momento no hay lugar seguro. Acabamos de ver cómo la semana pasada han entrado ciudadelas cerradas con seguridad privada y han vaciado 2, 3, 4 casas. Y existen, así como algunos casos, no tan solo en Guayaquil, en los valles de Quito, en partes antes inexpugnables, donde la violencia, donde la delincuencia no podía llegar. Y todo esto va siendo un caldo de cultivo de inconformidades, va siendo un caldo de cultivo de malestar que se van reflejando en estos pronunciamientos de algunos gremios, tanto como del gremio de maestros, como del gremio de la salud, como del gremio de los agricultores. Entonces el gobierno que ponga sus barbas en remojo. Ya el tiempo de la pandemia que compró tiempo al anterior gobierno y que evitó seguramente mayores movilizaciones en su contra, ya ha ido pasando. Ya no estamos en tiempo de pandemia como antes. La gente está despertando y las manifestaciones se van a hacer sentir. Señor presidente, está tiempo de hacerlo. Ponga orden, denos garantías, denos seguridad para poder vivir, para poder trabajar. Vamos adelante con el país que usted prometió, un país del encuentro que hasta ahora no se encuentra.